Hoy viernes 8 de agosto de 2025. Llegamos a la emisión número 817 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. El tema que vamos a tratar hoy es hacer una revisión político-estratégica de lo que han sido ya 9 años de la firma del Pacto Far-Santos y a revisar sobre los hechos que han ocurrido durante este lapso, en particular con el narcoterrorismo, narcotráfico, FARC, ELN, Clan del Golfo, y cómo los sucesos acumulados contradicen completamente la rimbombante aseveración del señor Juan Manuel Santos cuando dijo a los cuatro vientos que la guerra en Colombia había terminado. Lo que hemos visto, experimentado y padecido los colombianos desde la firma de ese pacto espurio, legitimado por tres personajes que se autodenominaron jefes de la oposición sin que nadie los hubiera escogido para eso, nos tiene todavía en ascuas. Es el tema esencial de las próximas elecciones, porque sobre él gravita la seguridad nacional y la seguridad ciudadana, y nos sigue teniendo ante el mundo como un país paria, narcotraficante, terrorista, que no se desarrolla, eh, y de remate con un personaje en el gobierno central que a toda hora instiga es la violencia, la confrontación, el choque dialéctico, que no evolucionó en su mentalidad de militante terrorista en la juventud. Por ende, vamos a hacer un examen detallado de estos aspectos. Entremos en materias. Y coronel, ¿cuál fue el entorno de la tramposa negociación de paz de la administración Santos con los narcoterroristas de las FARC? Pues comencemos para complementar que fue tramposa de lado y lado. Tramposa del señor Santos con los colombianos, que lo eligieron pensando en que tendría una continuidad de la política de seguridad democrática y sobre todo que mantendría ese ímpetu que han adquirido las fuerzas militares y de policía, que son las verdaderas responsables de la destrucción del plan estratégico de las FARC en su momento, y que la llevaron de una actitud belicosa de ataques con unidades guerrilleras tipo infantería ligera a una actitud de repliegue hacia los montes, a volver a la guerra de guerrillas con su plan Renacer. Entonces, el primer punto es eso, son las fuerzas militares las que llevaron a los bandidos de las FARC a replegarse completamente y a que se retiraran de los alrededores de las capitales. Pero el señor Juan Manuel Santos llegó a hacer politiquería y a buscar beneficios para él y les abrió completamente los compases y les dio un escenario en el que ellos eh, sacaron las ventajas que estamos observando en el momento. Entonces, esa es la primera conclusión. Hubo una acción tramposa, porque las FARC estaban en condición de inferioridad. Tramposa del gobierno y tramposa de los bandidos que, igual que el M-19, cuando ya estaban al borde de la rendición total, les lanzaron la tabla de salvación el señor Virgilio Barco y el señor Pardo Rueda y luego el señor Gaviria, y terminaron haciendo la constituyente, y hoy tenemos uno de esos terroristas en la presidencia y otros manejando los procesos de paz. En segunda medida, era evidente desde la misma campaña y precampaña presidencial la vanidad ilimitada de Juan Manuel Santos, su estulticia extrema y la capacidad que tienen estos personajes como él de mentir con la misma facilidad que respiran. Siendo ministro de Defensa se hizo la Operación Jaque, en la cual él no tuvo absolutamente nada que ver, pero muy hábilmente se autocolocó en los medios de comunicación como el estratega, el cerebro, el que la había urdido, el que la había dirigido, y que gracias a él la señora Ingrid Betancourt estaba libre. Era lo que más le interesaba a él, darse publicidad. Luego puso a un personaje oscuro que nadie lo conocía a que le escribiera un pasquín en el cual se autoelogia todo el tiempo, y por último dice que prácticamente
si el señor Kane, que iba a estar en Colombia casualmente en esos días, si hubiera quedado aquí en Colombia, las elecciones en Estados Unidos las ha ganado Kane gracias a la genialidad de Juan Manuel Santos. A ese nivel de estulticia llegamos con este personaje que luego siendo presidente tuvo el descaro de ir a decir en el Parlamento israelí que él tenía la fórmula para resolver el proceso o la pelea entre palestinos e israelíes, que lo dejaran a él manejar eso y él lo resolvía como ha resuelto la paz en Colombia. Entonces es un personaje siniestro, mentiroso y oportunista que hemos tenido en la presidencia, pero que los demás tampoco es que se le queden muy atrás. La realidad es que antes, durante y después de esos diálogos, el plan estratégico de la FARC siguió vigente. Ellos dicen que no han cambiado su mentalidad terrorista, que su visión es cambiar a Colombia y convertirla en un paraíso comunista y que en eso están empeñados. Otro entorno de esos diálogos es que hay un ganador absoluto antes, durante y después de los diálogos. La coca, el narcotráfico, los carteles de la droga, los carteles mexicanos que siempre los han utilizado. Y pasamos de tener unas FARC muy grandes y con una dirección central que controlaba la violencia y el narcotráfico, y ahora tenemos unas FARC que obedecen a varios jefecillos, unas con relación muy cercana a los que están en el Congreso y otras que entraron en pelea por el control de sus negocios, pero igual diseminadas por todo el territorio nacional y con la complicidad de la narcodictadura de Venezuela. Al final, después de que eran 297 páginas y el pueblo le dijo no, entonces aparecieron los señores Ordóñez Maldonado, Marta Lucía Ramírez y Álvaro Uribe sin que nadie los hubiera nombrado para eso, metieron la cucharada y en 5 días cambiaron o agregaron 13 páginas que no alteraron para nada el contenido y se burlaron tanto el gobierno como la oposición del pueblo colombiano que ha dicho no. Si el pueblo colombiano dijo no, no es no, porque es una decisión popular. Pero por un lado un gobierno tramposo y trapacero buscó la forma de meternos ese gol y por otro lado unos oportunistas buscando elecciones lo complementaron. Ese error estratégico de la oposición en el plebiscito no solo que fue antes, sino que también fue durante el, los diálogos y ha sido después, porque es que no vimos que la oposición ejerciera realmente una actitud fuerte frente a la conversación en Cuba y antes al contrario, muy hábilmente Juan Manuel Santos, que es un trapacero de 7 suelas, les dio caramelo, los mantuvo, peleaba con el jefe de la oposición y no peleaba, eran del mismo partido pero era oposición y los demás partiditos ahí esperando que les dieran el fast track porque era que había mucho dinero a raudales y era lo que les necesitaba, lo que ellos necesitaban que se aprobaran para las siguientes elecciones, tener las comunidades controladas como en efecto lo hicieron. Después vino el gobierno del señor Duque, débil de carácter, sin claridad y de remate con la pandemia y el terrorismo urbano que le hicieron Petro y Gustavo Bolívar, quedó maniatado y no dio tampoco la talla. Y ahora con este personaje que tenemos, 4 años de gobierno, ya lleva 3, sin oposición. Es increíble, no tiene oposición. Lo que tiene es unos reclamos populares escandalosos de personas que salen o que hemos salido a marchar sin ninguna dirección, sin ningún objetivo, y eso a él le resbala porque no siente que le está tambaleando la posición, ni mucho menos su proyección. O sea, el error estratégico de la oposición ha sido todo el tiempo por falta de plan estratégico, de claridad y de liderazgo. Seguimos pensando en que la oposición produzca caudillos y aparecen a granel, al punto que hay 88 candidatos a la presidencia ahora y de aquello nada. Y si la oposición en su contexto ha sido inferior y ha sido errática en el plan estratégico, en la acción estratégica, los partidos sí que es cierto porque somos responsables de eso. No hay un solo partido político que durante este periodo de los 9 años del pacto FARC-Santos en que las FARC han crecido de manera importante para su plan estratégico, haya presentado una solución o una idea de respuesta clara. Candidatos a granel, ataques mutuos
descalificaciones de lado y lado, posiciones espurias de lado y lado, abandono total de las fuerzas militares que fueron quienes salvaron al país y quienes hoy están sometidos ante la JEP no cuentan con ninguna protección ni de los partidos políticos ni del Estado al que defendieron, sino sálvese quien pueda. Y eso es responsabilidad de los partidos políticos, porque no son entes que estén estructurados para conducir la política del país, sino que están estructurados para conducir los intereses personales de grupúsculos con poder. Durante este lapso ocurrió un fenómeno extrañísimo. La marcha patriótica vociferaba hasta por los codos, que eran la salvación, y tan pronto se firmó el pacto Far-Santos, la señora Piedad Córdoba, que era la jefe de este grupo proterrorista, que fue saliendo del escenario político hasta que se fue para el infierno a reunirse con Hugo Chávez y su partido Marcha Patriótica, que era una nueva versión del movimiento bolivariano clandestino y de las milicias y del Partido Comunista Clandestino, se desapareció como por arte de magia. Nunca volvieron a hablar de eso. Luego se llamaron Fuerza Alternativa del Común y posteriormente Comunes, y ahí los tenemos. Ese es otro fenómeno que nadie le ha puesto cuidado en Colombia, y está el Partido Comunista con uno de sus brazos vivo y coleando y percibiendo recursos del Estado naturalmente, promoviendo acciones para destruir la institucionalidad, pero es la paz total y antes les falta que les entreguen más. De igual manera, se habló de unas zonas transitorias que eran de 6 meses y ya han pasado 9 años y allí ya construyeron de todo. Recordemos que durante los 6 meses que se les crearon esas zonas, lo primero que reclamaron fue acueductos que no estaban previstos en ningún acuerdo, internet, vías de acceso, y terminaron construyendo allá unos emporios dirigidos por ellos mismos. Ya nos imaginamos lo que le están enseñando a la juventud de ahí y de sus alrededores, porque además hay un acuerdo o parte del pacto que el ejército tiene que enviar tropas a cuidarlos para que no vengan los otros bandidos a matarlos. Pero ellos desde ahí adentro siguen metidos en lo que todos sabemos. Entonces, ese fue el entorno de los diálogos y podríamos colocarle una cereza al pastel. Es que las FARC no cumplieron absolutamente nada de lo que se comprometieron y nada es nada. Habían prometido que entregaban a los menores de edad al bienestar familiar y se hicieron los de la vista gorda y esperaron a que cumplieran 18 años en esas zonas transitorias que se volvieron eternas. Eh, Nunca entregaron el dinero que tienen, ni las propiedades que tienen en otros países, ni los lingotes de oro, ni las cuentas bancarias, ni señalaron quiénes eran sus cómplices financieros, nada de eso. Nada de eso se acordó ni se cumplió. Tampoco entregaron las estructuras de las milicias bolivarianas, del Partido Comunista Clandestino, ni del Movimiento Bolivariano Clandestino. Eso quedó a un lado. Y mucho menos entregaron las armas, porque recordamos que recién firmado el pacto, el mismo Timochenko dijo que faltaba entregar 900 caletas y encontraron como 4 y nunca aparecieron las otras. En una carta posterior de Romaña le decía al Tornillo Lozada que qué pasaba con los misiles tierra-aire que tenía escondido aquí en Bogotá. Nunca aparecieron, nunca se ha dicho nada. En la misma carta, Lozada le decía al Tornillo Lozada y a Timochenko, perdón, Romaña le decía a Lozada y a Timochenko que hubo la plática de lo que han coronado, que no ha sido exactamente una reina en el envío de polvo blanco a Estados Unidos. Tampoco cumplieron diciendo o reparando a las víctimas. Simplemente dicen, sí, nosotros lo hicimos, inclusive se han hasta adjudicado crímenes que no cometieron, como el de Álvaro Gómez, con el fin de salvar a los amiguis de Santos. Y el señor Santos y toda su banda dicen que la culpa es del Estado colombiano que no ha cumplido y ninguno tiene la culpa de nada al final. O sea, los únicos sacrificados han sido los militares que combatieron a los bandidos y los politiqueros corruptos y descompuestos pasan de agache. El señor Santos fue
plenamente comprobado que su campaña recibió dineros oscuros de Odebrecht, pero todo fue a sus espaldas y aquí no pasa nada. Santos gritó que la paz había llegado, pero no la pudimos ver. Mi coronel, ¿cómo se evidenció la supuesta disidencia de las FARC, bautizadas por los narcoterroristas como la Segunda Marquetalia? Ese fue un evento que ya se nos olvidó, porque aquí pasan tantas cosas que no pasa nada, pero que fue muy real. Era evidente que en Cuba se había pactado una cosa con el gobierno del señor Santos, pero que las FARC tenían en ciernes otros aspectos. Y uno de esos era continuar con el control del narcotráfico y crear una supuesta disidencia que ya contaba con el maridaje y el cobijo de la narcodictadura venezolana. Entonces, los servicios de inteligencia de Estados Unidos, que sí saben cómo es que va el agua al río y al molino, les montaron la operación y cayó el señor Santrich programando el envío de 10 toneladas de coca a Estados Unidos. Entonces comenzó un show mediático encabezado por el señor Montealegre, ahora ministro de Justicia de Petro, en que eso no le correspondía a la Fiscalía, sino que le correspondía a la Corte Suprema, porque este bandido había sido ya nombrado por las FARC dentro de sus congresistas. Entonces la Corte Suprema se lavaba las manos y que no, que eso no nos corresponde a nosotros, que le corresponde a la JEP. Entonces la JEP dijo no, porque eso ya se cometió después de la firma, eso tiene que estudiarlo, es un juez eh, de la justicia ordinaria. En esas idas y vueltas el bandido estuvo apresado y armó un show en la cárcel en la cual salió casi como mm, el africano, el sudafricano Mandela después de haber purgado condena. Los medios de comunicación y todos los terroristas de las FARC con camisetas blancas recibiéndolo como un héroe a la salida de la cárcel. Se entregó ante la justicia de Estados Unidos el sobrino de Iván Márquez, que ha participado en el negocio y confesó todo cómo era la trama. Además no podía negarlo porque le tenían hasta los videos y las grabaciones. Entonces el bandido no le quedaba sino confesar y confesó cómo era que habían montado el show. Entonces inmediatamente Iván Márquez se voló de Colombia y nadie sabía dónde estaba. Piedad Córdoba dijo que renunciaba a su campaña con los comunes, con la marcha patriótica, porque no había garantías para la oposición. Los pasos eran de animal grande. Apareció un bandido que le decían el guacho en ecuatoriano, los límites de Nariño y Ecuador, y se adueñó del control de la coca. De repente apareció en las redes un documento como de 150 páginas que llamaba la Segunda Marquetalia, firmado por Iván Márquez y por Santrich. Agregamos que Santrich había salido de la cárcel y tenía orden de no moverse, mucho menos de salir de Colombia, y de un momento a otro apareció en La Guajira y el Gabo Joaquín Gómez, otro bandido de 7 suelas, lo sacó hacia Venezuela en contacto con la narcodictadura de Maduro. Y después de la publicación de ese documento apareció esa foto que vemos ahí abajo, al lado derecho, en la que están Iván Márquez, el narcotraficante Jesús Santrich y otros bandidos de las FARC que habían dicho ya que definitivamente con el gobierno colombiano no se podía negociar, porque después de 310 pactos, de 10 páginas de imposiciones y de arrodillamiento del señor Santos, no les era suficiente eso, siendo que ellos mismos lo firmaron, sino que lo que necesitaban era que les entregaran el poder y hacer una sola integración con Venezuela, pero que ellos estaban en Colombia, que respetaban mucho al régimen de Venezuela, pero que estaban en Colombia. Y todas las pruebas indicaban que estaban viviendo en Venezuela, inclusive que Iván Márquez tenía oficina en Fuerte Tiuna, en Caracas. Entonces, de esa manera apareció la segunda Marquetalia, que muy rápidamente los medios de comunicación la bautizaron la Narcotalia. Pero ahí venía ya el problema que había otras divisiones internas de las FARC
que había unos intereses de la coca en la frontera del ELN con Maduro y vendría una guerra que aún no termina y que mete a varios actores. Mi coronel, ¿y cómo se evidenció la supuesta disidencia de las FARC, bautizada por los narcoterroristas como Estado Mayor Central? Resulta que estando en Cuba y ya estaban en las imposiciones finales, la inteligencia militar detectó que había un grupo grande, en especial de la zona del Guaviare, donde ocurrió el rescate de la operación Jaque de los 15 militares y los contratistas estadounidenses, evidenció que este delincuente que tenemos aquí en el centro, el tal Gentil Duarte, estaba en contra de cómo habían planeado, no el acuerdo de paz, que eso no le importaba a él ni a ninguno de ellos, sino como habían planeado la forma de manejar, seguir manejando el narcotráfico con la narcodictadura venezolana. Gentil Duarte aducía que después del Mono Jojoy y de Acacio, él era el que manejaba todo ese negocio. Él era el que tenía los contactos en Venezuela, que por qué tendrían que ponerle a otro que dirigiera el Estado Mayor de las FARC y no él, que el negocio del narcotráfico lo tenía que seguir controlando él. Y tenía de alfiles a este otro bandido muy conocido, un tal John 40, y a este al tal Calarcá. Pero dentro del mando medio estaba este otro delincuente que venía en ascenso, el tal Mordisco. Entonces, preocupados por eso, viajó la canciller Holguín a Cuba, que había que firmar lo que fuera, porque Santos estaba dispuesto a entregarle lo que fuera, que fue la realidad de ese viaje. Ya también viajó Enrique Santos, el hermano de Juan Manuel. Entonces, pero sobre la mesa estaba ese problema. Entonces las FARC se comprometieron a llevar a Cuba a Gentil Duarte y convencerlo. Supuestamente lo convencieron, claro, allá fue y pasó 8 días al estilo de los mejores capos del narcotráfico, tomando trago y yendo a donde las jineteras y las cabareteras en Cuba, en las playas de Varadero, por hecho, la maravilla para el bandido. Y regresó a Colombia, entonces ya entraron a hacer la 10ª conferencia de las FARC en los Llanos del Yari, y ahí fue uno de los superhéroes y los medios de comunicación lo entrevistaban, y apareció hasta una francesa que era la concubina de un bandido afrodescendiente como de 2 metros de grande. Luego aparecieron que no era solamente la terrorista holandesa Taliana Mayer, sino que había varias europeas ahí metidas en las FARC, todas iguales de descompuestas y desquiciadas a la holandesa. Y ese era el espectáculo en el Caguán, en los Llanos del Yarí. Entonces, estando ahí, llegó una comunicación en plena asamblea que Iván Mordisco les mandaba decir que muchas gracias por lo que habían acordado, pero que él no iba ni a someterse a ese pacto y que todos los bandidos de la cuadrilla 1 y 7 estaban con él, que los demás podían firmar lo que quisieran, pero que ellos seguían controlando el narcotráfico y los ideales del terrorista Manuel Marulanda Vélez. Sin embargo, el señor Santos, en su afán de que le dieran premio Nobel de Paz y de hacer ese plebiscito espurio, continuó adelante. Y el problema quedó ahí latente y todos sabían que Iván Mordisco no había firmado. Las mismas FARC estaban preocupadas porque ya iban a tener una disidencia fuerte. Entonces optaron por mandar el gato a que cuidara el queso. Y le dijeron a Gentil Duarte, usted ya se comprometió con nosotros que no va a volver al narcotráfico independientemente, sino controlado por las FARC, por los propios jefes. Y bueno, yo me voy para allá. Y cuando llegó allá les mandó a decir que muchas gracias, que él estaba con Mordisco. Esa fue la historia. Y comenzó la guerra. Entonces, mientras la segunda Marquetalia se desplazaba a Venezuela, Mordisco y Gentil Duarte se dedicaron a reconstruir toda la estructura de la cual tenían amplio control, habida cuenta que todos eran conscientes que no se había negociado la desmovilización de lo fundamental para las FARC, que eran sus milicias bolivarianas, su partido comunista y su movimiento bolivariano clandestino. Luego comenzaron a reiniciar
Pero en breve comenzaron los problemas, según lo destapó Salud Hernández, porque es que tenían eh, una gran cantidad de oro escondido ya en lingotes y Iván Mordisco lo cogió para él y le dio en la cabeza a los otros. Entonces ya comenzaron los problemas y aparecieron en el nororiente de Colombia y en el mismo Guaviare dos disidencias de las disidencias. Entonces quedó una disidencia al mando de Gentil Duarte y de Mordisco y otra al mando de este par de bandidos, el tal Audrey y otro y el tal Calarcá que está aquí en la foto. Esos delincuentes entonces ya aparecieron como los dueños de la coca en el Catatumbo, pero con otro problema, que tenían peleas con la narcodictadura venezolana, peleas con el ELN y también peleas con la Segunda Marquetalia. En medio de todo ese enredo, estos bandidos fueron y asesinaron en Venezuela a El Paisa, a Romaña, a Santrich, a El Loco Iván, y luego hicieron un atentado contra Iván Márquez, que casi lo mandan para el infierno a reunirse con los otros, pero se salvó. Y en otro evento murió en combate el terrorista Gentil Duarte, entonces quedó Mordisco de jefe de esas disidencias de las FARC. Y entonces los que están con Mordisco dicen que ellos son las verdaderas FARC y que los narcotraficantes son estos bandidos de Calarcá y Audrey. Y los de Calarcá y Audrey dicen, no, los bandidos son los los de Mordisco, que además andan con el ELN, y eso no es cierto. Los que andan con el ELN son los bandidos de Márquez, de la segunda Marquetalia. Lo cierto es que donde se encuentran se matan, que el ELN, que le cumple órdenes a la narcodictadura de Maduro y que quiere vengar todas las acciones que le han hecho tanto Mordisco como Audrey, eh, ha coordinado con la segunda Marquetalia para cobrarle las cuentas por las muertes de todos estos bandidos que mencionamos ahora y por las acciones que han hecho contra la Guardia Venezolana, y por eso organizaron la masacre del Catatumbo que ocurrió a principios de este año. Como vemos, un enredo tenaz de lucha por el control del narcotráfico, al punto que entre estos mismos delincuentes intentaron asesinar a Timochenko en un viaje que había hecho al Quindío y le hicieron la aproximación, pero se les fraguó el atentado, o si no lo hubieran eliminado, todo por problemas de narcotráfico. Pero sin embargo, el señor Santos cada vez que abre la boca dice que ese fue el mejor acuerdo. El señor de la calle decía lo mismo. El general Mora, que fue a arrodillarse ya también dice lo mismo. El general Naranjo dice que antes fue mucho lo que consiguieron. Y Frank Per y Sergio Jaramillo salieron premiados con altos cargos después de haberle entregado el país a los bandidos, y Colombia sigue navegando en la tragedia. Mi coronel, y dentro de todo este mal manejo de la paz, ¿cómo se extendió esa guerra a los departamentos de Putumayo y Caquetá? Comenzó la extensión de esa guerra con un plan que no solo lo urgieron, sino que lo pusieron en práctica, encabezado por Iván Mordisco, que era eliminar a Iván Márquez. Y como eran bandidos iguales a él, o de pronto más hábiles, porque el Mordisco ha sido de combate, Iván Márquez ha sido siempre jefe, pues era mucho más experimentado Mordisco en la parte armada. Le hicieron una aproximación táctica terrestre hasta el campamento donde estaba y le colocaron unas cargas explosivas a la salida del campamento. Y cuando Márquez salía en un vehículo a reunirse con los miembros de la Guardia Venezolana para cuadrar negocios de coca, lo volaron en pedazos el vehículo. Y dicen que el diablo es sucio porque protege a sus bandidos. Se salvó de esa. Entonces comenzó el señor Petro, ya en el gobierno de Petro, a buscar conversaciones, a decir que esa operación no la habían hecho los bandidos de Mordisco, sino que la habían hecho las fuerzas militares de Colombia con la CIA, y eso aparecieron un poco de mentirosos por allá dando declaraciones, y que a ellos les han prometido 5 millones de dólares. El uno que ha sido miembro del cartel de Medellín, el otro decía que ha sido
de la oficina de Don Berna, el otro decía que él había sido miembro de las FARC y que se ha ido a trabajar con la CIA. Un montón de mentiras eh, que seguramente las estaba financiando el tal Mordisco para desviar la investigación, pero lo cierto es que en una operación el ejército encontró los documentos de lo que se había planeado y se los entregó a la revista Semana y los reprodujeron todos y explicaba cómo Iván Mordisco planeó el asesinato de Iván Márquez. Eso hizo que, o antes de eso, como estaban en la recomposición de las FARC, ya entraron en pelea entre Gentil Duarte y Mordisco contra Márquez y el Paisa, los demás bandidos que estaban en Venezuela, por controlar las cuadrillas que se fueron recomponiendo en todo el país. Y apareció el dolor y la tragedia en el Putumayo, especialmente en el municipio de Puerto Guzmán, que es límite de Caquetá y Putumayo, en el cual unos bandidos de la cuadrilla 48 de las FARC se habían aliado ya desde hacía rato con mexicanos de un grupo que llamaban la Constru del cartel de Sinaloa y comenzaron a delinquir. Entonces Iván Márquez envió al Paisa que reuniera con ellos. El tipo vino y habló con ellos y con unos narcos peruanos y brasileños y los convenció a que se vinieran a la segunda Marquetalia. Pero ¿cuál era el problema? Que aquí en la parte norte de Puerto Guzmán, cruzando hacia el Caquetá, ya estaban asentadas las cuadrillas de Iván Mordisco y de Gentil Duarte, porque históricamente habían estado ahí, toda esa zona del Caquetá. Entonces no se demoraron mucho los tales comandos de frontera, como se estaban autodenominando, en bautizarse Frente Carolina Ramírez de las FARC, perdón, comandos de frontera, corrijo, y los otros en bautizarse Frente Carolina Ramírez en memoria de una terrorista que cayó en combate con el ejército, cuando ocurrieron varias masacres que las vimos en los medios de comunicación y en las redes sociales, cuando en una volqueta dentro del vehículo subían a más de 20 personas muertas en esos combates y luego llegaron frente a la alcaldía de Puerto Guzmán y frente a una inspección de policía de la alcaldía de Puerto Guzmán y los descargaron como si estuvieran descargando eh, basura o escombros o materiales de construcción. Fue asquerante esa imagen, pero se ha repetido varias veces y cada vez que se enfrentan esos bandidos por el control del oro, de la coca y la extorsión a las petroleras, ocurren unas matazones de 10, 15, 20 personas y la zona completamente afectada. Entonces esa fue una de las consecuencias. Durante el desgobierno del señor Petro han ocurrido varias masacres allá. Siempre han mirado para otro lado. eh, y no sucede absolutamente nada tendiente a buscar la paz porque él está en conversaciones para hacer la paz total y no para traer la libertad y el orden a esa región. Y coronel, ¿cuál es la relación del ELN con el narcorrégimen de Maduro y el cartel de los soles? ¿Y qué es lo que buscan ambas organizaciones delictivas binacionales? Comencemos por la última parte. Miremos cómo está en este momento regado el ELN y la segunda Marquetalia que tienen vínculos estratégicos. La frontera colombo-venezolana es de más de 1.200 kilómetros y prácticamente desde el Catatumbo, es decir, unos 500 kilómetros abajo de donde inicia, hasta donde termina, están en territorio venezolano todos los campamentos del ELN y la segunda Marquetalia. Es más, en esta zona fue donde las FARC de Mordisco fueron y eliminaron a los cabecillas de las FARC, que es de la segunda Marquetalia, y es donde han ocurrido más hechos de violencia. Esta es una zona de un interés geoestratégico, como lo hemos visto en el tema de la Orinoquía, que tiene un valor fundamental para el futuro de los dos países. Y dentro del plan cubano, porque a Maduro no se le alcanza a ocurrir eso, la cabeza no le ayuda para eso, está controlar todos los recursos naturales de esta región
y por eso es que propusieron eh, hacer una zona binacional, pero si uno mira qué es lo que hay ahí, entonces hay recursos, hay riqueza, hay ideología, hay seguridad para las fronteras de la narcodictadura, que les garantizan que Colombia o desde Colombia no les va a pasar nada porque la delincuencia está ahí, y hay recursos potenciales para el futuro. Pero aquí vivimos pensando en que los cancilleres, que son los responsables de haber previsto todo esto, dan conferencias, dan análisis por los medios de comunicación y la culpa la tuvieron los demás. Y el señor Petro, con su cuento de la paz total, ha maniatado las fuerzas militares y no ha controlado esta región. Ahora, ¿por qué el ELN y Maduro tienen un plan tan cercano? Es que desde la época de que Chávez vivía en perfecto acuerdo, FARC, ELN y narcodictadura venezolana integraron todos sus esfuerzos al plan Guaycapuro. Y el plan Guaycapuro dice que ellos se defienden de cualquier invasión extranjera, que las FARC y el ELN son una extensión de esa defensa. Entonces, que si Estados Unidos lo llegara a invadir, las FARC y el ELN combatirían contra la narcodictadura de Venezuela. Que si algún país, y ese algún país es Colombia, organiza un grupo armado ilegal que pretenda ingresar a Venezuela a derrocar a la narcodictadura venezolana, las FARC y el ELN defienden a la narcodictadura venezolana. Que la narcodictadura venezolana necesita organizar milicias para sostenerse en el poder, o lo que llaman ellos los comandos revolucionarios, los comandos bolivarianos, la Guardia Revolucionaria, tienen un montón de nombres allá, o los comités de defensa de la revolución, como en la narcodictadura cubana, son el ELN y las FARC los encargados de entrenarlos. Con eso, si el ejército venezolano se llegara a voltear en contra de Maduro, todos esos comandos revolucionarios, todos esos comités de defensa de la revolución, comités bolivarianos, salen a defender la narcodictadura. Eh, También el gobierno colombiano viajó a la OEA en Estados Unidos a hacer una denuncia muy clara con fotos y pruebas de todo lo que se estaba gestando en la frontera. Allá viajó el señor Duque y recordemos que hubo hasta un fiasco porque utilizaron una foto que no era, y todo lo que se había dicho quedó sin peso o sin el valor suficiente por una foto que estaba mal colocada dentro de los archivos informativos. Pero el fondo del asunto es que el ELN y las FARC y la narcodictadura de Maduro tienen unos intereses estratégicos muy graves sobre nuestras fronteras, pero aquí andamos pensando en la suerte de un expresidente que tiene problemas judiciales, en los candidatos, supercandidatos para el 26, en que la selección femenina de fútbol quedó de subcampeón en la Copa América, y en eso se nos va el tiempo a los colombianos sin darnos cuenta de la gravedad de otros asuntos que siguen su curso de manera peligrosa. ¿Cómo sucedió la masacre perpetrada por el ELN con la complicidad de la narcodictadura venezolana contra la cuadrilla 33 de la FARC en el Catatumbo? Catatumbo parece tierra de nadie y allá han cometido masacres históricamente las FARC, los más llamados paramilitares, los pelusos del EPL, el ELN y cuanto grupo de bandidos se aparece por allá, masacra, destruye, y es una zona además muy rica, la hemos analizado aquí en otros eventos, con mucho potencial y además limítrofe con Venezuela. En la medida que fue creciendo el poder del cartel de los soles, el señor Maduro y su banda criminal se fueron apropiando del negocio de la coca en el Catatumbo. Y el ELN, que es proxy, que es parte del plan Guaycapuro, es el que controla ese negocio. Pero es que la cuadrilla 33 de las FARC, la cual cuidó mucho tiempo a Timochenko y a este otro bandido, al pastor Alape, siguieron ahí. Curiosamente, el señor Petro ha seguido negociando con ellos a pesar de las pruebas de terrorismo que tiene. Es otra cosa rarísima. El, Estos bandidos del ELN coordinaron
para ser ellos los que transportan, almacenan y controlan el tráfico de la coca desde el Catatumbo hacia Venezuela. Y tenían una caleta grandísima allí escondida y vinieron los bandidos de las FARC y se la robaron y la enviaron vía Centroamérica, vía Caribe, por Haití. Curiosamente, a los pocos días viajó el señor Petro a Haití. Nunca se supo a qué, igual que el viaje de Manta. Quizás algún día sepamos qué fue lo que pasó, porque es curioso que el ELN le roba la coca, perdón, las FARC le roban la coca al ELN, la coca sale vía Caribe por las Antillas, se presume que llegó a Haití donde están todas las mafias que controlan esa redistribución. Nunca apareció esa coca. El señor Petro viajó allá, no se sabe qué fue lo que fue a hacer ese día a Haití, pero estuvo allá. Y entre tanto, Maduro coordinó con el ELN que a la cuadrilla que esté en el Catatumbo se le diera la misión de exterminar todo lo que fuera cercano a la cuadrilla 33 de las FARC. Inclusive se comprobó que les prestó vehículos a los bandidos del ELN que residen en Arauca y por el otro lado de la frontera, por las carreteras venezolanas, los bandidos se movieron escoltados por la Fuerza Militar Venezolana, entraron nuevamente a Colombia el Catatumbo y cometieron una masacre atroz contra varios milicianos, contra algunos bandidos que eran supuestamente disidentes de las FARC y que estaban desmovilizados, y también contra algunos civiles. Petro armó un escándalo de la Madonna, que eso era porque Duque no había cumplido con la paz, que inmediatamente él iba a negociar, ahora sí en serio, la desmovilización de la cuadrilla 33, pero no dijo absolutamente nada del ELN. Inmediatamente Maduro movió unas unidades militares hacia la frontera con el Catatumbo para amenazar al ejército colombiano que en caso de que el ELN se replegara hacia el territorio venezolano, Colombia no podría pasar porque se enfrentaría con los bandidos de la narcodictadura venezolana. Y a las FARC les envió el mensaje que donde persiguieran a los helenos, entonces se enfrentarían también con la Guardia Venezolana. Entonces todos de maravilla. Y de remate, en medio de ese enredo, el señor Rodríguez Chacín, sin ningún permiso del gobierno colombiano, aterrizó en el Catatumbo, estuvo reunido allá hablando de la paz binacional. Y uno ata un cabo con el otro y a los pocos meses sale el cuento de la zona compartida fronteriza, ahí hay mucho veneno. Entonces, el ejército maniatado entró a operar allá, pero son más las misiones logísticas y administrativas que le dieron que las propias de operaciones, no terminó en nada. Petro se inventó un decreto de conmoción interior para financiar la reconstrucción del Catatumbo y tampoco se dio ninguna reconstrucción, pero salió dinero a raudales que parece ser es destinado a su campaña reelectoral o la de su sucesor. Y el, las venganzas continuaron. Entonces hubo una masacre en la que mataron a un poco de gente, eh, como está esta foto de este señor con la familia y otras personas en Tibú, y poco a poco se fueron produciendo las capturas y quedó claro que esa masacre era venganza de la cuadrilla 33 de las FARC contra algunos miembros del ELN o simpatizantes del ELN o personas señaladas de ser simpatizantes del ELN, y entre ellos asesinaron a un bebé que está ahí con la mamá y el papá, que obviamente estaban señalados por las FARC de ser miembros del ELN. Y el problema siguió, el señor Petro continuó en su conversación de paz, porque el señor González Pozo, que no da pie con bola en nada, su militancia en el M-19 no le sirvió para concitar nada, ahora es el negociador de paz con las FARC, sigue ahí sentado con esos bandidos sin avanzar nada, y ya se van a completar 3 años con una cuadrilla que no ha cumplido con nada, porque es de las FARC y tiene la misma mentalidad, y que dice estar en disidencia con mordisco, pero que ellos se desmovilizan, pero que cuando se desmovilice todo, y entonces cuando les entreguen el país, y han construido carreteras, han hecho un montón de cosas allá y en otras partes del país, que solo hace tensar la situación
y demostrar la falta de foco del señor Petro y sus negociadores. Mi coronel, por favor nos hace un resumen de otros enfrentamientos entre narcobandas del ELN y las FARC en el departamento de Arauca, que es fronterizo con Venezuela. Exactamente, porque allá estaba muy fuerte Gentil Duarte, pero el ELN también. Y más o menos hace un año, año y medio, ocurrió una masacre atroz en el área urbana de Arauca y Saravena, los dos municipios. Y ya esto fue con explosivos contra edificios y con masacres de personas en la ciudad y luego con combates a campo abierto. Eso ha ocurrido varias veces después de que se firmó el Pacto Far-Santos. Eh, en esos enfrentamientos se han asesinado mutuamente a varios bandidos y han tenido hasta el cinismo de circular videos en los cuales apilan los muertos del adversario, recogen las armas y las colocan como si fueran unidades militares regulares con un parte de, o con un resultado operacional, y luego leen el parte de guerra, como dicen ellos, y al lado unos bandidos sentados, arrodillados ahí, sentados o arrodillados pidiéndoles clemencia que no los van a matar, y ellos haciéndose el bombo, un grupo o el otro, de que convinan a los otros a que se entreguen. Lo cierto es que la vida política en Arauca sigue pendiendo de lo que estos bandidos decidan, controlan amplias zonas por medio del terror y cuando los viene a perseguir la fuerza militar cruzan la frontera y reciben protección de la narcodictadura venezolana. Esto ha ocurrido por lo menos unas 10 veces desde que se firmó el Pacto Far-Santos. En una operación, el ejército dio de baja 21 bandidos de estos que eran de las FARC e inmediatamente la retaliación contra los milicianos del ELN a quienes culparon las FARC de ser los que han pasado la información fue atroz y hubo otra cantidad de muertos en la zona. Pero según el señor Petro, estamos avanzando en la paz total. Y según el señor Santos, su acuerdo con las FARC en Cuba fue la novena maravilla. Y estos son hechos aislados que no empañan para nada el éxito de su negociación. El coronel, ¿cómo se extendió esa guerra a los departamentos de Meta y Guaviare? Ahí surge otra pata que le nace al cojo en medio de todo este enredo. Y es que definitivamente en el Meta y en el Guaviare, las disidencias de Mordisco y de Duarte sacaron corriendo a las disidencias de Iván Márquez, la segunda Marquetalia. No tuvieron reunión allá, pero, ahí viene otro pero, entre ellos se dividieron. Y entonces ahora en el Guaviare y en el Meta ocurre que hay pelea entre Mordisco y, y Calarcá, que eran los antiguos compañeros, o sea, los de Gentil Duarte. Pero al mismo tiempo hay pelea entre Mordisco y otros bandidos que se le abrieron y dijeron que no, que tampoco le obedecían a él, que se iban a controlar el negocio del narcotráfico, que es que además es muy bueno. Es que en esa zona hay mucho narcotráfico y hay muchos intereses. Entonces ya hay una pelea interna entre ellos. Y se dice que el ELN ya ha aparecido por ahí. Entonces ya han tenido otros enfrentamientos. No se nos olvide que estando en medio de todos los enfrentamientos, al ejército le corresponde ir y prestarle seguridad a una de las guaridas de los que se supuestamente desmovilizaron en el Pacto Far-Santos. Y hace unos 2 o 3 meses, cuando una tropa de esas regresaba de prestarle seguridad a esos bandidos, los emboscaron los de Gentil Duarte y la revista Semana fue allá como si estuviera transmitiendo un partido de fútbol a entrevistar al tal Gentil Duarte que ha pasado a Duarte no sino a Calarcá, que qué ha pasado con eso. Y entonces Calarcá les dijo, no, lo que pasa es que nos equivocamos porque vimos una gente uniformada y creímos que eran de las FARC de Mordisco y salimos a combatirlos y entonces nos tocó eliminarlos. Cuando ya pasó el combate nos dimos cuenta que era el ejército, entonces nosotros dimos orden a nuestras unidades que se replegaran. Grave el asunto era que como esos bandidos estaban en diálogos y había un cese al fuego,
Entonces, el ministro de Defensa, teniendo toda la capacidad militar para ir y eliminar esos bandidos, bombardearlos y atacarlos, entonces no hizo absolutamente nada porque era que había de por medio un decreto de cese al fuego. O sea que los 7 soldados asesinados no le importaron al señor ministro, ni al señor Petro, ni a nadie, sino lo importante era que no se rompiera la conversación del señor Petro con estos bandidos. Y ahí siguen. Entonces, en el gobierno se siguen matando todos los días. Hace poco hubo unos combates muy fuertes en otro de esos municipios. Salió el alcalde a pedir clemencia, que le enviaran la fuerza pública y le pusieran control a eso. Y el señor Petro inmediatamente viajó a París, viajó a Londres, viajó a Roma. Él vive de paseo todo el tiempo y nunca contesta cuando hay esos problemas. Eh, y el ministro del Interior, el señor Benedetti, pues habla de que hay que hacer la paz. Y el ministro de Defensa se pone a elogiar a Petro cada vez que habla, que eso es la novena maravilla, que le mejoró la comida a los soldados, que somos un ejército revolucionario. O sea, la vergüenza total. Y no hay respuesta militar ni respuesta del Estado a estos bandidos que se creen los dueños del gobierno. ¿Se le dio la señal? Estaba hablando sin micrófono, perdón. ¿Ha habido combates entre terroristas de las FARC o el ELN contra narcocuadrillas del Clan del Golfo? Claro que ha habido muchos combates en distintas partes del país, en el Chocó, en el Cauca, en Nariño. Allá en Nariño apareció otro problema, que un grupo del ELN dijo que ya no le obedecía a los narcos del ELN que están en Venezuela y en Cuba, sino que se negociaba con Petro. Ya llevan casi 3 años y tampoco concretan nada, pero ahí están negociando. Uno no sabe qué es lo que tanto negocian. 3 años, una cuadrilla de 50 bandidos en Nariño y no han concretado nada, pero están negociando. Eh, pero sí se han enfrentado varias veces con los bandidos del narcotráfico en la región. En el Urabá lo mismo, en el Chocó lo mismo, en el Nudo del Paramillo lo mismo. Y en el nordeste antioqueño ha habido varios enfrentamientos. A menudo vemos por los medios de comunicación que hay desplazamientos de 2.000, 3.000, 5.000 campesinos hacia las áreas urbanas de Tarazá, de Segovia, de Remedios, de toda esa zona, porque los bandidos se enfrentan entre ellos y sacan corriendo a todo el mundo. El problema, narcotráfico y minería ilegal. Obviamente los unos dicen que ellos son los herederos de Manuel Marulanda y que están con el ELN en la Nueva Colombia. Y el ELN, que le cumple órdenes a la dictadura de Maduro, está pendiente de que el negocio del narcotráfico les funcione a todos y la minería ilegal, porque es mucho el dinero que se está moviendo de manera clandestina por todos estos criminales. O sea que si miramos otras regiones del país también afectadas después del pacto Far-Santos, cuando dijo que la guerra en Colombia se había acabado, y el general Mora salió y dijo en los medios que era el acuerdo mejor, eh, o más posiblemente mejor logrado. O sea, nada. Y se dedicó en los cuarteles a dar conferencias siguiéndole órdenes a Santos, que todo era una maravilla, y el señor de la calle fue candidato presidencial creyendo que el pueblo colombiano iba a votar por él. Y fue otro gasto increíble porque el Partido Liberal montó un show espectacular para lanzar la candidatura de la calle. Y es tan descompuesto este sujeto que, como ya estaba perdido completamente y no tenía ninguna forma de seguir peleando del Estado, 4 años después Ingrid Betancourt le ofreció una curul para ella poder mantener vivo su movimiento y seguir peleando del Estado anualmente, porque es que esos movimientos los sostienen es para eso, para recoger una platica que el Estado les da al año. Por eso es el afán de crear tantos partidos de garaje. Ingrid Betancourt, para conservar su ingreso anual, entonces le ofreció curul a De la Calle, y De la Calle, siendo liberal de toda la vida, tradicional, y de las banderas de Ezequiel Rojas y de no sé quién, de todos esos prohombres del Partido Liberal, tranquilamente cambió de partido y se fue por los verdes y llegó a senador. Y ya cuando llevaba 3 años, creyó nuevamente que puede ser presidente y renunció al Senado y ahora es precandidato presidencial. Entonces, como vemos, ante esa vulgaridad de dirigentes políticos, jamás habrá
una solución ni a la paz ni al desarrollo del país, porque todos son iguales de descompuestos, es viviendo a donde el sol alumbra y cómo sacan las ventajas a costa de la sangre y el sacrificio de los colombianos. Por eso, mi coronel, en síntesis, ¿cuáles son los errores estratégicos que convierten en engaño a los colombianos la firma del pacto FARC-Santos en 2016? Primero, que no se negoció nada. Se le entregó la soberanía de Colombia a los terroristas. Así de fácil. Segundo, que al no desmovilizarse las milicias bolivarianas, el movimiento bolivariano clandestino y el Partido Comunista clandestino, la violencia se entromisó y el narcotráfico se favoreció, como lo hemos visto, y no se puede negar. Así los defensores de ese pacto espurio digan lo contrario, los hechos lo muestran. Tercero, que el plan estratégico de la FARC siguió vigente. El Partido Comunista, por medio de sus brazos armados, sigue convencido que la violencia terrorista, así esté desueta, desprestigiada, derruida, no tiene valor. Para ellos sí, y el plan estratégico ahí está. El único ganador de todo este entuerto es el narcotráfico, que ha podido incrementar sus ingresos. De remate les cayó como una bendición la pandemia, porque se multiplicó el consumo de cocaína en el primer mundo y por obvias razones la demanda, y ellos tienen la ventaja que en el pacto FARC-Santos lograron imponer que la erradicación sea manual y voluntaria, y además que cada vez que el ejército o la policía entren a destruir un cultivo, inmediatamente todas esas milicias bolivarianas y todos los bandidos que no se desmovilizaron reúnen la población, la instrumentalizan, rodean al ejército, y el ejército, completamente cercado, termina por retirarse de la zona. Además que cada vez que capturan un bandido de esos hacen lo mismo y terminan esos delincuentes libres, con la complicidad de la justicia y del gobierno colombiano, que no actúan, sino que todo lo resuelven por medio del diálogo. Y la única vez que han capturado a unos delincuentes de esos hace poco en el Cauca, al otro día la fiscal lo soltó, porque era que la captura no se había realizado con todos los protocolos de la ley colombiana. Sin duda, sin lugar a discusiones, sin poder llevar la contraria a las 310 páginas de imposiciones con un presupuesto eternizado, no favorecen para nada a Colombia, y por parejo demuestran la responsabilidad de la mal llamada oposición y del desgobierno Santos, que en contubernio lo que hicieron fue legitimar un pacto al que el pueblo colombiano le dijo que no. Pueden decir lo que quieran, dar las explicaciones que quieran, pero tanto el señor Santos como los tres mosqueteros que aparecieron de salvadores le hicieron un daño terrible al país, legitimando esa imposición y llevándole la contraria a la decisión del pueblo colombiano, que dijo no. Por ende, no merecen ninguno de ellos volver a ocupar ningún cargo público, porque ya demostraron que cuando se trata de traicionar al país y salvar sus intereses personales, están listos para hacerlo. Fue un error estratégico el manejo de la oposición antes, durante y después del plebiscito, y lo estamos viendo ahora. 88 candidatos, todos pensando en gobernar o desgobernar a Colombia, pero sin ningún plan, porque la oposición ha sido eso. Y los comunistas lo saben y por eso ganan, que ellos siempre tienen planes y proyectos con objetivos estratégicos, mientras la oposición, su única estrategia es la oportunidad de cada quien, sálvese quien pueda. Los partidos políticos han sido antes, durante y después de este pacto inferiores al reto, porque no hay partidos políticos. Son grupúsculos que les dan avales a todos esos corruptos, y ya vemos que hasta la gabela de tener un partidito de garaje les permite recibir dinero del Estado, y es lo que le importa. Esa mutación de la marcha patriótica en comunes nos demuestra cómo el comunismo hábilmente pasa de un lado a otro y siempre inventa un nombre, una organización. Antes fueron Unión Nacional de Oposición, después fueron UP, luego se inventaron el Polo Democrático, el Pacto Histórico, y así siguen inventando nombres con tal de eludir la responsabilidad propia del Partido Comunista, con el fin de utilizar estúpidos que se dejan meter en ese cuento, que están en una gran olla de salvación nacional
y lo que son es idiotas útiles del comunismo. Ya lo dijimos, las zonas transitorias se volvieron eternas y ahí lo que tenemos son emporios que con el paso de los años se volverán republiquetas independientes. No se nos olvide que en Cuba decían que había que llegar a que los campesinos fueran los que manejaran la soberanía alimentaria. Entonces, que el día que los campesinos dijeran, hoy no sacamos productos de las ciudades porque somos los dueños de esto y hasta que no nos den casa, carro y beca no lo sacamos. Entonces, para allá vamos, pero no la creemos porque vivimos pensando es en otras cosas que no conducen a solucionar nuestros problemas. Y no se puede ocultar, así el señor Santos y su complicidad, que es mucha, digan lo contrario, no, las FARC nunca cumplieron, no han cumplido ni van a cumplir nada y siempre se saldrán con la suya, comenzando porque jamás van a reparar a las víctimas y con el cuento de que salen a sembrar árboles o a barrer calles, con eso ya van a arreglar problemas gravísimos de desapariciones, torturas, secuestros, robos de territorios, desplazamientos, atracos a mano armada, asesinatos, y no va a pasar nada. Con reverencia, brindamos un minuto de silencio con admiración y absoluto respeto, en memoria de todas las personas que han sido asesinadas por los bandoleros del ELN y las FARC durante los 9 años posteriores a la tramposa firma del Pacto Farsanto. Tiene credibilidad y futuro la paz total de Petro si vemos en contexto y en detalles hechos tan concretos de la combinación de las formas de lucha del Partido Comunista y en este caso particular del ELN y las FARC con el embeleco de la paz total. No tiene la menor posibilidad de ocurrir nada por varias razones. Ya van 3 años de Petro, 4 del Duque y 2 de Santos en desarrollo de este proyecto, este pacto. Y notamos que lo único que se ha hecho es cambiar de métodos, cambiar de estilos, pero conservar el mismo objetivo de la violencia terrorista cercana al narcotráfico para depredar a Colombia, que las zonas de lo que se llama el hinterland en geopolítica siguen en poder de los bandidos y que no se vislumbra ningún proceso positivo en aras de que se concrete un desarrollo integral y una tranquilidad del país. Adelante con su comentario de hoy, coronel. Gracias, mi coronel. Comentario para el día de hoy.
Los 9 años que cumple el Pacto FARC-Santos nos han demostrado el gran engaño de esas negociaciones que tuvo un extenso diálogo en la isla de Cuba y a un gran costo económico para los colombianos. El pueblo colombiano sabía perfectamente que esos diálogos y ese pacto serían completamente inútiles, basándose en las muchas experiencias de diálogo con todos los grupos terroristas y en especial con el de las FARC, que siempre habían terminado fallidos. La historia ha demostrado que los grupos terroristas nunca tienen una real intención de paz, porque siempre han mantenido bajo seguro de que es su deseo, pero que los hechos después demuestran todo lo contrario. Y esa mentira ha sido repetida muchas veces. Por tal razón el pueblo colombiano, cuando fue consultado si estaba de acuerdo o en desacuerdo en confirmar ese convenio, contestó con mayoría negativa a tal firma. Pero el presidente Santos, con unas ansias incontenibles de lograr prestigio mundial, despreció el criterio del pueblo colombiano y lo traicionó firmando el pacto. Solo transcurrió un corto tiempo para que los terroristas comenzaran a inventar disculpas y motivos fantasiosos para desconocer el acuerdo. Incluso hasta con actitudes burlescas, irónicas y bastante ofensivas contra el pueblo, como el de aportar una gran cantidad de cosas inútiles para reparar el descomunal daño y las muchas víctimas de sus masacres. Después comenzaron a evidenciar de que no habían desmovilizado a toda la organización, pues mostraron en público que había dejado una reserva calculada y oculta con el fin precisamente de que les sirviera de base para la traición. Lógicamente, y como siempre, a esas agrupaciones que tenían ocultas les cambiaron de nombre, para dar la impresión de que eran nuevas cuadrillas que no tenían ni su origen ni hacían parte de la cuadrilla principal, con la que fingieron la desmovilización. De esa forma podían gozar entonces de seguir disponiendo de un cuerpo armado para continuar las acciones terroristas y al mismo tiempo gozar de todos los beneficios otorgados para que pusieran fin a sus largas listas de crímenes. Y en segundo lugar, de poder continuar disfrutando de los exorbitantes beneficios económicos, como los altísimos salarios, y de disponer de plazas en el Congreso sin haber cumplido el requisito de ser elegidos, como lo manda la ley. Y por lo tanto, esos beneficios realmente se convirtieron en un chantaje nacional. Además de un complejo y muy costoso esquema de seguridad personalizada de la que ni cuenta ni el más rico magnate ni el más honorable colombiano, solo superado por el que cuenta el señor presidente. También mucho prestigio social y acceso a los medios de comunicación para hacer propaganda terrorista sin ningún costo. Y hasta el de convertirse en supuestos pregoneros de la moral y las virtudes humanas en las cátedras universitarias y constantes foros públicos, dentro de los cuales sobresale el compromiso de no cegar la vida humana. Beneficios que se han convertido en inútiles, porque ninguna reparación han hecho por sus víctimas, pero sí se han dado el supuesto derecho de disfrutar vida tranquila, segura y pública, sin ninguna confesión ni remordimiento de sus culpas, al mismo tiempo que exigen una impunidad universal e ilimitada, que incluye el perdón judicial y el olvido de sus grandes crímenes. Pero todo este bochornoso y despreciable espectáculo fue posible por la debilidad de los dirigentes políticos, en especial del presidente Juan Manuel Santos, que aunque es una persona ilustrada y conocedora de la historia nacional, permitió que el error se repitiera nuevamente. Suceso que ha causado una gran decepción en el pueblo colombiano y un gran sentimiento de frustración en las valientes y heroicas Fuerzas Armadas, ya que éstas han puesto un gran empeño en la contención del terrorismo durante muchos años y desde hace más de medio siglo han querido apoderarse del poder en Colombia por la vía de la fuerza, que no les ha permitido
por nuestras valientes tropas, las que a costa de muchos sacrificios sangre y vidas de sus patrióticas tropas, de no haber sido por ellas, el terrorismo se habría adueñado de todo el país para colocarlo al servicio del comunismo mundial. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, muchas gracias, mi coronel. Resaltemos de lo que usted dice hoy, el sacrificio y el desconocimiento de ese sacrificio de las fuerzas militares y de la Policía Nacional por parte de la sociedad y de la dirigencia política. Y en eso se podría resumir gran parte de lo que han pasado en estos 9 años. Muchos hechos, y todos en el mismo esquema por culpa de los politiqueros que siempre tienen la fórmula para salirse del problema, como pasa en la JEP, por decir algo, que fue creada para supuestamente establecer justicia de todos los actores que han participado en esa violencia. Y a los únicos que se ha crucificado es a los que no fueron actores, sino defensores de la institucionalidad. Y los actores que la instigaron por acción u omisión, libres de toda culpa, candidatos que siguen ocupando cargos públicos y otros en el poder como los comunistas. En la tarde-noche de hoy tendremos el cierre de esta semana con otro análisis estratégico de los temas que venimos analizando para formar estadistas con visión de estrategas en un taller abierto sobre lo que le deben enfocar los partidos políticos a la conducción y la construcción del país a partir de 2026. A todos un feliz día y que Dios nos siga acompañando e iluminando.